Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra. Él es analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima, la capital de esta nación suramericana. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Primero preguntarte, ¿qué tanta capacidad constitucional tendría una medida de estas en caso de que se logre adelantar? Bueno, lo que dice la Constitución es que para poder pasar esta medida habría que esperar, digamos, de aprobarse la medida, esperar 60 días para poder realizar el referéndum, imaginando que se diera el referéndum para poder pasar a las nuevas elecciones, estaría dándose en octubre, ¿no? Y de ahí la Constitución señala que hay que esperar 270 días para poder dar las elecciones. Entonces, si lo que se pretende es que haya un nuevo Congreso, un nuevo presidente en julio del 2020, estaríamos exactamente realizando las elecciones en julio. Pero claro, en esta propuesta que ha hecho el presidente Vizcarra, analizándolo constitucionalmente, sí es válido y sí se podría plantear un reajuste de las medidas transitorias de la temporalidad, ¿no? Es decir, de los tiempos. Sí se podría dar ese adelanto y ajustadamente en julio podríamos tener un nuevo presidente y un nuevo Congreso, con lo cual el país adelantaría el cambio de legislativo y ejecutivo en 12 meses, ¿no? Ajustadamente, haciendo una serie de concesiones y tomando en cuenta que todo le saliera bien al presidente Vizcarra como lo ha planteado al Congreso. Pero el tema, si me permites, más allá de eso, es ver qué es lo que hay detrás, ¿no? En otras entrevistas que tú mismo me has realizado y que hemos dado a otros medios, siempre hemos dicho que lo que está viviendo el país los últimos años, desde que fue elegido el anterior presidente Kuczynski y tuvo que dejar el gobierno por actos escandalosos de corrupción, como todos nuestros ex presidentes y ex gestiones gubernamentales, lo que se ha visto aquí en nuestro país cada vez más claro, y creo que tiene que ver con todos los cambios que se dan hace 20 años en América Latina y que en el Perú no se dieron, por cierto, y también por temas de la economía mundial, es una pugna muy fuerte entre dos sectores de la derecha en el país, ¿no? Una derecha representada por los fujimoristas y los apristas, que es la derecha acostumbrada a servir a los intereses de las transnacionales como sea y cuando sea, ¿no? Reprimiendo, golpeando, maltratando, creando lobbies, mafias para apoderarse de los recursos naturales, de los negocios del Estado, a través de privatizaciones, concesiones, y una derecha que se ha dado cuenta que de seguir esto, el pueblo está organizándose, está saliendo a las calles a marchar, a proponer cambios bastante radicales. Recordemos que el día de ayer el presidente Vizcarra lee su discurso en medio de una jornada de protesta masiva que está viviendo el sur del Perú, sobre todo en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, frente a un proyecto minero de una empresa transnacional corrupta que ha sido juzgada en España y en México, como es la Southern, que es altamente contaminante y que el pueblo del Valle del Tambo ha dicho que no va a este proyecto minero. Sin embargo, el presidente Vizcarra ni siquiera mencionó eso en su discurso. Entonces, creemos que ese sector de la derecha liberal que está representado por Vizcarra pretende algunos ajustes dentro de las leyes, por ejemplo, en materia fiscal, laboral, minera, para hacer las cosas de una manera no tan confrontacional con los intereses del pueblo y que de esta forma poder paliar algunos escenarios de insurgencia popular organizada. Sí. Entonces, frente a estos dos sectores de la derecha, el pueblo tiene otro camino, ¿no? Sí, déjame preguntarte algo, sin duda. El asunto es revisarlo de fondo. El presidente la víspera, precisamente en ese discurso al que hace referencia, decía: hubo una clara desnaturalización a la reforma política que presentó ante el Congreso. Ya también de eso habíamos hablado meses atrás. ¿Esto es parte de la pugna, esa reforma política que prácticamente no llega a nada? Claro que sí. El Congreso fujiaprista, como decimos aquí, el de los fujimoristas y los apristas, ha bloqueado cualquier intento de reforma. Pero también es cierto que el pueblo en las calles le ha dicho al presidente que cierre el Congreso. El presidente pudo haber anunciado ayer el cierre del Congreso. Pero lo que creemos nosotros es que a pesar de la pugna que tienen los dos sectores de la derecha, jamás ninguno de esos dos sectores, sobre todo el de la derecha liberal, los fujimoristas ya lo han hecho varias veces, han pateado el tablero. Pero creemos que la derecha que representa a los grandes empresarios no está dispuesto a ese escenario de patear el tablero, por eso es que no se ha cerrado el Congreso. Y ahora el presidente aparece radical frente a los medios y algunos sectores progresistas que creen pues que el presidente es un adalid de los intereses del pueblo, cuando plantea
esta reforma constitucional para ir a un adelanto de elecciones. Pero ¿quién va a discutir esta reforma constitucional? El mismo Congreso. Entonces está en manos del Congreso, ahora con un presidente totalmente entregado a los intereses más perversos de la derecha, Pedro Laechea. Está en manos de ellos debatir si es que se pasa o no a este referéndum para aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones, que como te digo, solo adelantaría un año la situación política y económica dada. Sí, te entiendo. Y un Congreso que está en contra del presidente, un Congreso que lo adversa con un presidente que no tiene fuerza política. Definitivamente, porque no tiene un partido organizado y en realidad en este momento él está tratando de equilibrar esa pugna entre las dos derechas y no define. Si él hubiera querido definir, cerraba el Congreso y tenía todo el aval popular, pero no lo ha hecho. Pero sí, Tatiana, hay cosas importantes. Un día antes de las fiestas patrias nuestras, el 28 de julio, antes del discurso, se publicó entre gallos y medianoche, como decimos aquí, en las 80 políticas del Plan Nacional de Productividad y Competitividad que el gobierno ha lanzado, que tiene medidas nefastas, por ejemplo, para el tema laboral. Se están planteando jornadas laborales de medio tiempo para formalizar, dice el presidente, y de esta manera, al ser jornadas de medio tiempo, no van a cubrir los derechos laborales de los trabajadores. Y eso se pretende hacer de manera oficial y general para todo el país, sobre todo para los trabajadores más jóvenes, que son la mayoría del país. Se está planteando políticas fiscales donde van a pagar más los trabajadores y el pueblo y no las grandes empresas. Se está planteando una nueva ley general de minería, pero no nos dicen cómo es esa ley general de minería. Quiere decir que ya no vamos a seguir exportando materia prima, plata, cobre, zinc, que se llevan del Perú y que no procesamos ni generamos ninguna industria derivada. O sea, vamos a seguir entregando nuestros recursos naturales, debilitando la capacidad de diversificar la producción en el país. O van a seguir viniendo empresas como la Southern, que están juzgadas en todo el planeta por contaminación hace un mes nomás, menos de un mes en México, y aquí se va a seguir haciendo esas cosas en contra de los intereses del pueblo, destruyendo las cuencas de agua, la agricultura nacional. Entonces, el presidente ha presentado un texto de 52 páginas publicado en el Diario Nacional, donde se ven todas estas nuevas políticas que golpean la organización de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, sí. Martín, pero todo eso tendría que ir... Sí, permíteme, te pregunto y otros aspectos. Para mayor claridad. Todo esto que propone tendría que ir vía proyecto de ley al Congreso, ¿no? Sería el trámite. ¿Y qué tanta posibilidad existe? Entonces entrarían otro tipo de negociaciones con ese Congreso que lo adversa, tal vez para generar un nuevo escenario político. Claro, porque los cambios en materia de política económica, en esos cambios están unificados los dos sectores de la derecha. Ahí sí no debaten, aprueban las cosas a toda velocidad y sin mayor nivel de profundidad en el análisis. Eso es lo preocupante. El pleito que ellos tienen es un pleito por control político de la política económica. Y a veces, por falta de formación política, por falta de conocimiento, porque los medios de comunicación hacen muy bien su papel, lamentablemente, de desinformar, los medios oficiales. Nuestro pueblo está detrás de las dos posturas, la del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y muchas veces no vemos, aunque eso está cada vez más dejando de ser, nuestro pueblo está activando, está marchando, está protestando, pero no vemos que lo que hay detrás, que es el neoliberalismo profundizado a escalas nunca antes vistas, sobre todo en la materia laboral. Y en el tema minero, insisto, el 85% de la inversión privada en el país está destinada al tema minero. El presidente ha hablado de que vamos a crecer un 3,5%, cuando el mismo Fondo Monetario habla entre 2,7 y 2,9. Y podemos crecer, pero eso no se está viendo en políticas públicas. En su discurso ha enumerado una serie de hospitales, de seguro universal de salud que se van a desarrollar, de puentes, de carreteras, pero no ha dicho cuánto cuestan, de dónde va a salir, cómo se va a realizar esto. Entonces hay como una suerte de populismo que se está planteando desde el Ejecutivo para encandilar a nuestra población en contra de los verdaderos derechos de nuestro pueblo y para evitar que nuestro pueblo organizado continúe en sus reclamos que en los últimos años en el Perú vienen en crecida, lo que podría haber dado para el 2021, año del Bicentenario del Perú, un cambio interesante. Se adelantan estas elecciones, un poco que coge al movimiento popular, digamos, de improviso,
y no hay un norte preciso para esto. Pero por otro lado está el Congreso corrupto de la mafia que pretende permanecer instalado en el gobierno. Y ojo, hasta ahora no hay ningún preso importante con condena. Todos los expresidentes uno no ha regresado al país todavía, no sabemos cuándo regresará Alejandro Toledo, eso va a durar año y medio por lo menos, y los otros no tienen una condena precisa. Y después del fallecimiento del expresidente Alan García, ningún aprista está siendo juzgado severamente de los grandes mandos que ellos tienen, y que algunos son congresistas y están pues libres de polvo y paja, como decimos aquí, y planteando lo mismo de siempre, ¿no? Seguir siendo los eslabones entre el gran empresariado y los negocios y los recursos de nuestro pueblo. Entonces, esta pugna entre los dos sectores de la derecha dilata la organización popular, posterga el pleno derecho de nuestros derechos ciudadanos y de la defensa de nuestros recursos naturales a través de ellos, y enturbia un proceso político a caras de un bicentenario que debería ser pues, entonces, la llegada a la plena ciudadanía de los peruanos. Y ahí entra entonces esta propuesta del presidente Vizcarra. Allí lo que decíamos al inicio de esta conversación, el asunto de fondo. Martín, gracias. Buenas noches.